¿Qué hallaría una mente atenta si descifrara las líneas que quedaron fuera de las Biblias que conoces? ¿Qué verdad prohibida puede sostenerse en los márgenes de manuscritos que la tradición relegó y, sin embargo, guardan ecos distintos sobre el origen de la pérdida humana? Así comienza el relato del libro perdido de Adán y Eva, no como una sustitución de la escritura aceptada, sino como una tradición paralela, según estos escritos, que arroja luz sobre el exilio, la memoria y la posibilidad de retorno. Si te interesa descubrir esto hasta el final, quédate hasta el cierre, suscríbete y activa las notificaciones para seguir explorando estos misterios. Si te parece valioso, deja un like y comparte. Ahora profundicemos. En la remota y tenue claridad con la que los copistas nombraron tiempos primeros, el jardín se presentaba como algo más que paisaje, era un campo de resonancia. Los textos apócrifos y las tradiciones gnósticas que circulaban durante siglos, luego recogidos en fragmentos por escolásticos y buscadores, describen al Edén no solo como lugar de árboles y ríos, sino como un centro de vibración, un nodo donde la chispa divina podía mantenerse clara y comunicante. Adán y Eva, en esos relatos, eran los primeros en alojar una especie de semilla lumínica, capaz de recordar, no perfectos, sino frágiles custodios de una memoria primordial. Los manuscritos que hoy llamamos perdidos tienen orígenes variados, columnas de tradiciones orales, testimonios de sectas que no ingresaron al canon y textos traducidos o reelaborados a lo largo del tiempo. La hipótesis académica sugiere que muchas de esas piezas provinieron de comunidades que buscaban interpretar la condición humana de otra manera, integrando mitos locales, enseñanzas esotéricas y experiencias místicas. Según esa tradición, la caída no fue solo una transgresión moral, sino un quiebre vibracional. La chispa se dispersó, la criatura humana fue confinada a un cuerpo y a una realidad de densidad mayor, sometida a una matriz de olvido. En una noche imaginada por los copistas, cuando la bruma del jardín todavía no se había convertido en historia escrita, Adán observó. El río, la luz en su contorno no era fría, tenía un peso, un pulso suave que se correspondía con su propia respiración. Eva, sentada a su lado, tocó una hoja y afirmó: «Dentro de nosotros hay una voz que recuerda más que las palabras de los ancianos». No era un poema, sino una constatación, la memoria antes del olvido. En esos relatos, Satanás aparece menos como un nombre teatral y más como un principio tácito, una gravedad que atrae la atención hacia la separación, susurros y dudas, propuestas que deforman la percepción de lo real. Y si lo que llamas luz es solo una prenda que te ata, parece haber interrogado la fuerza que los textos achacan a la tentación. Los textos apócrifos sugieren que tras la expulsión, la humanidad fue rodeada por lo que más tarde algunos llamaron la matriz, una estructura sutil que atenúa la frecuencia de la conciencia, que introduce ruido, ansiedades, hábitos mecánicos. Y la sensación persistente de desconocimiento. Para comprender esto desde un punto de vista metafórico y práctico, imagina un instrumento de cuerda afinado que, al ser recubierto por una tela gruesa, pierde su capacidad de resonar. La tesis central de esos escritos es que la redención no es únicamente ética, sino vibracional, restaurar la afinación. Ahora bien, ¿qué podemos sostener y qué queda en la frontera de la conjetura? Los manuscritos dejan huellas, menciones de prácticas, ayunos, ritos de purificación, lecturas de nombres sagrados y relatos de visiones donde la luz se comunica. Que existieran comunidades que practicaron esto es plausible. Que esas prácticas producían cambios inmediatos y universales es hipótesis. La honestidad intelectual exige separar lo documentado, fragmentos, citas en otros textos antiguos, de la interpretación moderna que añade conceptos como matriz o vibración en lenguaje contemporáneo. Entre las páginas que sobreviven, una escena vuelve una y otra vez. Adán, cansado, buscando la puerta por la que partieron. En un diálogo breve, Eva le dice: «La tierra nos habla distinto ahora, los sonidos son pesados». Él responde: «Entonces aprendamos a escuchar de nuevo, aunque la escucha requiera raíces nuevas». En esa conversación se condensa la propuesta. El exilio no es un castigo sin salida, sino una condición que enseña a encontrar la presencia en medio de la densidad. Desde la óptica esotérica, los símbolos recurrentes ayudan a mapear la experiencia. La luz representa la memoria, la vibración, la salud del alma, la prisión, la limitación de la forma.
Los textos describen cadenas invisibles, hábitos, miedos y estructuras sociales que reproducen el olvido. Satanás, en esa mitología, actúa como facilitador del olvido. Convierte preguntas en distracciones, convierte deseos legítimos en objetos de consumo del yo fragmentado. Esta lectura no necesita desacreditar tradiciones religiosas principales. La propone como otra capa interpretativa que dialoga con ellas. ¿Qué fundamento histórico tiene todo esto? Los estudios filológicos han encontrado referencias a narrativas de Adán y Eva fuera del canon, tanto en traducciones siriacas como en remisiones en escritores cristianos primitivos. Muchas comunidades cristianas nacientes discutieron extensamente qué textos eran auténticos. Otras corrientes, etiquetadas más tarde como gnósticas, añadieron interpretaciones alegóricas. Por eso es prudente repetir. Según estos escritos y esa tradición, así se describe la caída y la posibilidad de retorno. No se afirma que sea la única lectura, ni que reemplace la escritura canónica. La interpretación contemporánea de esos relatos ha incorporado metáforas modernas, matrices, frecuencias, sistemas de pensamiento que mantienen a la mayoría en patrones automáticos. Esto resuena con experiencias psicológicas y espirituales comunes, la sensación de no ser uno mismo, la repetición de conductas autodestructivas, la pérdida de sentido. Y por ello, atrae a quienes buscan una explicación que conecte lo interior con lo cósmico. Pero conviene, una vez más, subrayar la precaución. Estas metáforas ayudan a comprender fenómenos subjetivos, no constituyen pruebas científicas. En el centro de la pieza que aquí se propone está la pregunta del volver. ¿Puede la chispa reencenderse? El libro perdido sugiere métodos y señales internas, sueños de luz, intuiciones persistentes y métodos prácticos, rituales, silencio, ayuno, repetición de nombres o mantras. Los relatos que han llegado describen además momentos llamados visitas de la luz, instantes donde el individuo recuerda por una fracción de segundo su origen, y en esa fracción hay orientaciones concretas. Que tales experiencias ocurran es documentado en relatos místicos de distintas tradiciones. Que sean reproducibles en términos de garantía no puede afirmarse. Ahora te hablo a ti que escuchas esto con interés. Si quieres experimentar prácticas que, según la tradición, ayudan a aumentar la sensibilidad y la memoria, considera estas propuestas con prudencia. A. Dedica 15 minutos diarios a la atención plena, sentado en un espacio tranquilo, respirando y observando los pensamientos sin juzgarlos. B. Prueba ayunos ligeros, pero solo si tu salud lo permite y consultando con un profesional en caso de dudas. C. Reduce el ruido exterior deliberadamente durante tramos del día, apagando distracciones y observando qué surge en tu interior. D. Lleva un diario de sueños y de impresiones matutinas, anotando cualquier imagen recurrente. E. Practica una visualización breve. Imagina una luz suave en el pecho que pulsa con tu respiración, sin forzarla, durante 5 minutos. Estas prácticas se derivan de combinación de tradiciones místicas y recomendaciones contemporáneas de autoconciencia. No son cura milagrosa ni sustituto de tratamiento médico o psicológico. Al hacerlo, mantén en mente 3 advertencias. No te expongas a extremos sin supervisión médica. No interpretes cualquier experiencia emocional intensa como señal de iluminación. Y no conviertas prácticas espirituales en una vía para evadir responsabilidades personales o sociales. Muchos textos antiguos advierten contra el orgullo del iluminado. La humildad es un elemento constante. La historia también señala la importancia de la comunidad. En los fragmentos que han llegado, algunos grupos se reunían en lugares aislados, cuevas o pequeñas salas, para recitar nombres sagrados y mantener una frecuencia común. El efecto no era mágico en sentido fantástico, sino psicológico y social. La práctica compartida estabiliza la intención y permite que ciertos hábitos mentales se transformen con mayor facilidad. Hoy eso puede traducirse en grupos de meditación, lecturas conjuntas y retiros breves, siempre sin generar dependencia ni culto acrítico. La tensión narrativa alcanza su ápice cuando la posibilidad de retorno se plantea no como dogma sino como elección. En una reconstrucción imaginada de los diálogos, Eva pregunta a Adán, «Si supiéramos la puerta, ¿cruzarías sin mirar atrás?» Él titubea y dice, «Si no cruzo, la chispa se apaga conmigo. Si cruzo, no sé si otros me seguirán». Ese punto es el núcleo de la llamada. Despertar implica riesgo, desapego y enfrentamiento con fuerzas que prefieren la repetición.
La decisión de recordar trae consigo la responsabilidad de sostener la memoria en la acción cotidiana. En términos prácticos, esto significa algo sencillo y difícil a la vez: adoptar rutinas que sostengan la claridad. Aquí te propongo otra práctica breve, pensada para integrarse en la vida cotidiana. Por la mañana, antes de cualquier dispositivo, respira 5 veces con una atención. Pregunta en silencio: ¿qué necesito recordar hoy? Anota la primera palabra que surja. Esa palabra será como una aguja que te guíe durante el día hacia pequeños actos de presencia. Una conversación consciente, una pausa antes de reaccionar, una elección no impulsiva. No prometo resultados absolutos. Muchas personas reportan que tales anclajes aumentan su sensación de coherencia. Los riesgos narrados en los textos también deben ser considerados con seriedad. Algunos fragmentos hablan de estados en los que el deseo de olvido se vuelve peligroso, donde la manipulación toma la forma de sugestión persistente que conduce a la autodestrucción. En esos casos, los escritos antiguos y la tradición actual coinciden en algo fundamental. Cualquier indicación que invite a daño real o a renuncia de la propia vida debe ser rechazada y denunciada. Si alguna práctica o grupo que encuentres promueva esa vía, aléjate y busca ayuda profesional y comunitaria. La lectura esotérica responsable no legitima la autolesión ni la banaliza. Volvamos a la imaginería. El Edén, en los relatos, no es un punto estático, sino un horizonte. La promesa redentora que aparece en el libro perdido se formula como una restauración progresiva, una reconexión que se manifiesta en actos concretos de presencia y compasión. En los pasajes que inspiraron a los místicos posteriores, esa restauración ocurre cuando el individuo aprende a sostener la luz en medio de la oscuridad cotidiana. No es un retorno garantizado, sino una posibilidad abierta, una invitación que exige disciplina y apertura del corazón. A medida que el relato avanza hacia el cierre de esta sección, la pregunta que queda sobre la mesa se hace personal. ¿Cómo vivir sabiendo que hubo otros relatos de la caída y que, según ellos, la salida es en parte práctica y en parte memoria? La respuesta, según esos escritos, no es una fórmula sino un camino. Practicar la atención, cultivar la comunidad, estudiar con espíritu crítico y cuidar la salud corporal y mental son piezas del mapa. En los últimos fragmentos recogidos hay una escena simbólica. Una corriente que vuelve a encontrar su cauce luego de haber sido desviada por arenas movedizas. No es un milagro instantáneo, es un proceso de desprendimiento. Si estás dispuesto a intentarlo, sabes que no hay garantías, solo herramientas y una pregunta constante que debes sostener en tu interior. ¿Te atreves a recordar? La historia del libro perdido de Adán y Eva no pretende reemplazar narrativas sagradas canónicas ni dictar creencias rígidas. Ofrece, sí, un prismático distinto, una lectura donde la caída se ve también como un desajuste vibracional y el retorno como una tarea de recolocación atenta. Si esto ha encendido en ti curiosidad suficiente, hay más que explorar. Textos, prácticas guiadas y contextos históricos que profundizan en cada una de las piezas aquí mencionadas. Hay prácticas pequeñas que, si se repiten con honestidad, alteran la textura del día. Más allá de la palabra matinal, conviene introducir una práctica de cierre. Al caer la tarde, detente 5 minutos y repasa la jornada como quien vigila el jardín. No anotes juicios. Enumera con precisión 3 gestos que diste que sostuvieron la coherencia de tu palabra del día. Si no encuentras ninguno, no te condenes, marca una posibilidad para mañana. Esa doble asamblea, mañana y tarde, crea una costura entre intención y hábito. No es magia, es trabajo de recuerdo.
En comunidades que han hecho del libro perdido un recurso de trabajo espiritual, estas rutinas se entretejen con otros gestos. No se trata de liturgia rígida, sino de ejercicios de orientación. Caminar en silencio durante un cuarto de hora. Compartir una lectura breve en voz baja. Practicar el silencio antes de las comidas. Esos gestos comparten una virtud, devuelven al cuerpo la primacía de una percepción que, de otro modo, queda capturada por el flujo incesante del olvido. La memoria, cuando se sostiene en el cuerpo, se vuelve menos frágil. Las fuentes antiguas, manuscritos, fragmentos traducidos, comentarios posteriores, proponen además ejercicios de imaginación guiada. En uno de ellos se pide imaginar una casa con varias habitaciones. Cada habitación alberga un recuerdo, un temor, una promesa. La tarea es recorrer la casa sin forzar puertas, entrar si la puerta se abre, observar sin ocuparse de reparar lo que está roto. El gesto es doblemente pedagógico. Por un lado, enseña a no evitar lo doloroso. Por otro, adiestra la capacidad de no consumirse en la reparación inmediata. La memoria responsable distingue entre lo que requiere acción y lo que requiere presencia. Es indispensable, sin embargo, mantener límites claros. Los textos advierten contra la sacralización acrítica de prácticas que funcionan para algunos y no para otros. Un ritual que conecta a una persona puede saturar a otra. Una metáfora poderosa puede volverse relato dogmático si se la repite sin examen. La ética del recuerdo exige humildad. No impones tu mapa, ofreces herramientas. No afirmas la verdad última, propones caminos. En la práctica comunitaria, esto suele traducirse en acuerdos explícitos, duración de las sesiones, confidencialidad, consenso sobre la toma de decisiones. El compromiso de cuidado mutuo es la regla primero. También hay señales que deben alertar. Cualquier práctica que pida aislamiento forzado, renuncia absoluta a vínculos sanos, sumisión incondicional a una figura de autoridad o la explotación económica del deseo de retorno son indicios de manipulación. Los relatos antiguos contienen advertencias en clave. Quienes persiguen el atajo del recuerdo absoluto terminan perdiendo la variable humana que sostiene la experiencia. Por eso, la tradición más prudente mezcla memoria con servicio, recordar con actos de justicia y prácticas íntimas con responsabilidad pública. Volvamos por un momento al registro simbólico. Imagina una noche junto a un arroyo. Un pequeño grupo se ha sentado en piedras lisas. Alguien desliza un fragmento transcrito del libro perdido. Otro entona una pregunta sin exigir respuesta. No hay discursos largos, solo preguntas repetidas. ¿Qué traerás mañana? ¿Qué dejarás? Una joven pregunta con voz baja. Si recordamos, ¿no corremos el riesgo de perder la inocencia que nos sostenía? Un anciano sonríe y dice, la inocencia, sin juicio, se confunde con la ceguera. Recordar es elegir la lucidez. Esa noche terminan dejando pequeñas marcas. Una piedrecilla sobre la orilla por cada promesa hecha. Un hilo atado a una rama para que el viento lo mueva y les recuerde la fragilidad del empeño. Son signos modestos, pero visibles. El acto de señalar lo que se pretende cuidar ya es un primer sostén contra la dispersión. Hay además un trabajo intelectual que no conviene descuidar. Los fragmentos del libro perdido requieren lectura crítica, comparar versiones, notar interpolaciones, reconocer influencias. Aquellos que se acercan por curiosidad espiritual suelen beneficiarse de la compañía de estudiosos o lectores rigurosos que eviten la tentación de lecturas sensacionalistas. La historia de los textos religiosos está llena de malentendidos que nacieron de la lectura apresurada o del deseo de confirmar explicaciones fáciles. Un enfoque serio honra tanto la búsqueda interior como la verdad textual. Finalmente, la ética del recuerdo se hace visible en la vida cotidiana. No es un rito aislado, sino un hábito que modifica las decisiones menores. Responder con lentitud, preferir una conversación frente a una reacción, sostener la palabra dada, aunque la propuesta inmediata sea la cómoda evasión. La restauración de la frecuencia, si aceptamos esa metáfora, no es un retorno fulgurante al paraíso, sino
un afinamiento. Aprender a percibir los ruidos que antes confundíamos con el silencio. Notar las fisuras donde se filtra la indiferencia. Regar lo que aún puede crecer. La historia del retorno, según los fragmentos que aquí hemos seguido, no ofrece garantías, solo posibilidades que se cultivan con trabajo y con comunidad. En muchos relatos, Adán y Eva no obtienen una llave que abre definitivamente la puerta. Lo que hallan es un oficio, el oficio de la memoria, que exige cuidado cotidiano. Si te quedas con una imagen, que sea la de la corriente que, lentamente, encuentra su cauce. No por un milagro, sino por la persistencia de manos que limpian las piedras y por la paciencia de un reloj que no apremia. Entonces, la pregunta que lanza la narrativa continúa latiendo. ¿Querrás convertir la curiosidad en práctica y la práctica en costumbre? Si la respuesta es sí, lo que sigue son itinerarios modestos y decisiones repetidas. Y si la respuesta es no, la posibilidad permanece intacta. La puerta no se cierra de golpe, solo exige otro tiempo. En cualquier caso, la decisión de recordar ya te ha situado en un territorio nuevo, el de la responsabilidad. El río sigue su curso. Algunas arenas ya se han movido. Las manos que aprendieron a sostener la luz siguen encontrando pequeñas labores diarias que la mantienen viva. Al día siguiente, cuando la niebla aún se despegaba en tiras de la corriente, la joven que había preguntado la noche anterior volvió a sentarse en las piedras lisas. Traía en la mano una bolsita con semillas, haba, lino, una semilla de nogal que había recogido en la otra orilla, y las ofreció sin mucha ceremonia a quien quisiera tomarlas. No, eran semillas para un rito espléndido. Eran para la costumbre de plantar junto al cauce, para que las raíces sujetaran la orilla donde la arena a veces se comía lo que otros habían puesto. El anciano la miró con la mirada amable de siempre y dijo: «Plantar es recordar con paciencia». Otro, que cuidaba los fragmentos y había pasado la madrugada comparando una línea del libro perdido con una copia ajena, asintió. Traía un pliego enrollado y lo mostró. En uno de los márgenes había una nota anotada con tinta pálida, una versión donde una palabra aparecía cambiada. Si no confrontamos las variantes, dijo, igualamos memoria y mito. Se parecen, se confunden. No era una advertencia académica hecha para impresionar, tenía en la voz la misma gravedad con la que se reparan las redes. Vino entonces la conversación práctica. ¿Qué hacer con las semillas que cada uno traía? ¿Cómo cuidar la hora en que se abrían los fragmentos para lectura? ¿Quién podría acompañar a quienes querían practicar la rememoración sin que esa práctica deviniera en fuga? Se propusieron medidas sencillas, todas ellas nimias en apariencia, pero con el poder de transformar hábitos. Sesiones de lectura en parejas, listas de preguntas que se repetirían después de cada encuentro. ¿Qué aprendí? ¿Qué cambia en mi trato cotidiano? Un banco de bienes comunes, donde quien necesitara tiempo para recolocar recuerdos pudiera pedir días de trabajo compartido. Ayuda para la cosecha, compañía en la cocina, de modo que ninguna jornada de introspección fuera causa de abandono social. Mientras se hablaba, alguien llegó a la orilla con pasos menos discretos. Un forastero cubierto por una capucha que decía traer una técnica que prometía memoria plena en pocos días. No habló de libros, habló de un método corporal, de ejercicios que dejaba a quien los practicaba en una quietud tal que al volver traía consigo todas las escenas presas con la claridad de la primera luz. Explicó con facilidad, con una sonrisa que invitaba a la credulidad. A algunos, la propuesta les sonó a medicina para la costumbre agotada. A otros, la promesa olía a atajo. La joven que plantaba ofreció una de sus semillas al forastero y preguntó, sin prisa, ¿qué pides a cambio? Él respondió con otra sonrisa, solo entrega y silencio durante el tiempo del ejercicio. La comunidad supo, al punto, leer la firma de aquel acuerdo. Silencio absoluto como precondición, entrega sin testigo. Alguien recordó las líneas anteriores de los fragmentos, las historias donde el olvido se renovaba por hábito solidario y no por clausura. Otro, menos diplomático, dijo en voz alta lo que muchos pensaban. Toda memoria que requiere que te separes del mundo pierde lo que recuerda.
El forastero, que buscaba adeptos, encontró así dos reacciones. Una parte escuchó con interés y se retiró para en privado sopesar la oferta. Otra parte insistió en que no era posible aceptar el silencio como precio. La discusión no se volvió un juicio fulminante, sino un ejercicio de prudencia. Se propuso invitar al forastero a mostrar su técnica en público, a que la práctica quedara abierta, con testigos y con un tiempo de devolución. Cualquiera que la intentase debería compartir, después, un relato de lo sentido y aceptar la evaluación de varios lectores. Fue una decisión menor con gran efecto ético. La comunidad no expropió la técnica del extraño, pero la situó donde la memoria pudiera ser examinada y juzgada con otros ojos. Un joven, impaciente por reparar viejas faltas, decidió probar el método en privado. 3 días después, volvió cambiada la mirada. Parecía recordar con la nitidez que le prometieron, pero hablaba en frases rotas sobre imágenes que le venían sin relación. Dijo que veía escenas de su niñez mezcladas con rostros ajenos y que la claridad le había costado una especie de ligereza. «Siento menos asombro», murmuró. «Lo que era sorpresa ahora es catálogo». Sus manos buscaban la tierra y no encontraron el gesto habitual. No hubo espectáculo, solo una quietud que hizo temblar a los que la miraban. La comunidad no condenó ni acorraló, ofreció compañía y tareas sencillas, llevar agua a la huerta, trenzar sogas, contar historias a los más pequeños. Eran labores que reclamaban contacto con el presente y con la fragilidad humana, no la sola acumulación de imágenes. Los estudiosos, por su parte, aprovecharon la ocasión para recordarles a todos aquello que conocen los buenos lectores, que la memoria no es una cámara, sino una conversación con el pasado. Los escrúpulos críticos que aplicaron a los fragmentos se trasladaron a la práctica corporal del forastero. ¿Cuántos pasos implicaba? ¿En qué condiciones se pedía el silencio? ¿Quién se beneficiaba realmente de resultados inmediatos? Había una inquietud legítima sobre la economía de la promesa. La técnica del hombre vendía rapidez, la comunidad valoraba la lentitud como forma de justicia. Al caer la tarde, antes de que la luz se desgastase del todo, reeditaron la costumbre de anotar pequeñas marcas, una piedra por cada promesa, un hilo por cada confesión. Pero añadieron otra marca, nueva y deliberada, un pequeño trozo de tela blanca que se ataba a la rama más alta del sendero cada vez que alguien buscara un método que prometiera atajos. Era una señal para los demás, un puente que decía precaución con la suavidad de un pañuelo. No prohibía la curiosidad, pero pedía vigilancia y compañía. Las mañanas siguientes trajeron trabajo repetido. Se limpiaron las piedras del cauce con manos que ya las conocían, se repasaron los textos del libro perdido en voz alta para que el sonido ofreciera su propia memoria. Se turnaron para acompañar a quienes volvían de prácticas intensas. La práctica del recuerdo fue mostrando su escuela. Quien la cultivaba aprendía a dosificarla, a no dejar que el deseo de recuperar algo devorase lo vivo de lo cercano. Al mismo tiempo, los que habían sido tentados por promesas fáciles no fueron expulsados. La comunidad eligió la disciplina de la acogida como método de reparación. A medianoche, junto a la ribera, un grupo pequeño inició la costumbre de la ronda, una caminata silenciosa que servía para comprobar si los hilos atados seguían en su lugar y si las piedras marcadas resistían la corriente. No era un rito concluyente, era un ejercicio de atención que con el tiempo se convirtió en forma de gobierno del propio deseo. La memoria debía cuidarse como se cuida un huerto, sacando las malas hierbas, dejando espacio para lo nuevo, evitando que la ambición por cosechar apagara la tierra. Y así, las semanas fueron tensando y aflojando la cuerda de la práctica. Hubo días en que la corriente arrastró un montón de semillas, días en que una discusión sobre una línea textual terminó en agradecimiento. Hubo noches en que el forastero se sentó en silencio sin encontrar oyentes, porque la comunidad había decidido que la mejor defensa era la claridad compartida. Las manos que limpiaban piedras encontraron nuevos objetos que reparar, un bordón partido, una cesta con canastos rotos, una barquita con una tabla suelta. Eran tareas humildes y necesarias, nada heroico, pero todo útil. El río siguió, y con él el aprendizaje. Recordar no era una posesión estática, sino una labor de la presencia. Había, en el gesto simple de volver a barrer la orilla, una pregunta que no abandonaba a nadie. ¿Cómo mantener la memoria sin encerrarla?
cómo afinar la lucidez sin mutilar la capacidad de asombro. La comunidad, con su mezcla de lectura crítica, labores compartidas y señas pequeñas, ofrecía una respuesta provisional, no el éxtasis de la certeza, sino la constancia de la práctica. Y eso, para quienes habían aprendido a cuidar, bastaba de momento.